Hola, buenas tardes. Vamos a hablar en esta pequeña presentación de, de dos aspectos que están relacionados entre sí. Por una parte, de las ayudas que van a ponerse en marcha a partir de abril en las distintas comunidades, no todas al mismo tiempo, pero lo normal es que sí en todas entre abril y mayo estos planes de ayuda comiencen a ser efectivos, y al mismo tiempo tiene mucho que ver con los retos y las oportunidades para el asesor de fontanería y calor y frío. En otro contexto, hace unas semanas, pues veíamos el futuro de una manera. En estos momentos es algo bastante más gris, no lo vamos a negar. Creo que todos somos conscientes del entorno en el que estamos, ¿no? Pero con independencia de este entorno hay elementos que vamos a llamar certezas, ¿no? Y que tienen que ver con hacia dónde entendemos que se va a derivar claramente la demanda. Otra cosa será el vigor, pero sí que hay un espacio claro de desarrollo y que es una oportunidad que debemos aprovechar y que esperemos que la formación que habéis recibido y otras que estamos realizando en Andimac para vosotros y vosotras pues os puedan ayudar, ¿no? En este sentido, dentro de este marco de oportunidades y que tiene que ver, como todos intuimos, por el ámbito de la rehabilitación, hay que señalar, uno, que España arrastra un gran déficit en materia de renovación edificatoria. De hecho, el 80% del parque edificado tiene ya más de 20 años y una gran parte de este parque edificado realmente no cuenta con, no han sido construcciones realizadas con unas mínimas exigencias en materia de ahorro energético y de confort térmico. Por esta razón, el año pasado desde Europa se implementaron los famosos fondos Next Generation y aquí vemos partidas que tienen que ver directamente con nuestra actividad, bien sea por rehabilitación, bien sea por otro tipo de acciones, ¿no? De manera que, y estas son partidas que se están empezando a poner y se van a poner en marcha en los próximos meses y que son partidas de financiación vivas entre el año 22 y el año 25 o 26. Fijaros que estamos hablando de una cantidad de recursos muy importante, no solo para rehabilitación de vivienda y regeneración urbana, pues casi 7.000 millones de euros. Para administración para la modernización, de las administraciones públicas, más de 4.000 millones de euros. En estos planes de modernización, entre otras acciones, hay una carga importante que tiene que ver con mejora de la ventilación y la mejora de las fuentes de generación de energía y de calor o frío en el interior de estas viviendas. El plan de modernización del turismo, por supuesto, también muy importante y que tiene que ver con la adaptación de las infraestructuras turísticas, también desde el punto de vista de la renovación, pues de las fuentes tanto de generación de energía como de la renovación de equipos de ventilación, de calor y frío. Y por supuesto las energías renovables, que cada vez más empresas en este ámbito pues están orientando hacia ello, en especial hacia el ámbito fotovoltaico. Por lo tanto, aquí hay unos ejes claros de especialización, donde muchos ya estáis, pero que van a tener un desarrollo importante. Y esto no surge de forma casual, ¿no? Estos fondos responden, por una parte, a que el parque está envejecido. Como se ha construido sin apenas ningún tipo de normativa, en estos momentos vemos que más del 80% del parque edificado existente en España son auténticos derrochadores de energía. Los pisos, las casas, los edificios en los que habitamos pues no están preparados para ahorrar energía por una parte, para conservar el calor o conservar el frío, para transpirar adecuadamente y por tanto son consumidores, depredadores que llamamos de energía, ¿no? La calificación energética de más del 80% del parque es E, F o G, cuando hay que virar claramente hacia una D o, y en lo posible, una C dentro de lo que es el parque edificado, ¿no? Actuaciones mucho más potentes podrían llegar a una B o una calificación A, pero es muy difícil y muy costoso realmente pasar de una F a una B o una A, pero sí que es accesible desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista económico con este tipo de intensidad de ayudas, pasar de una F, por ejemplo, a una D o a una C. Aquí vais a ver además cuál es el reparto para estos primeros planes que se quieren impulsar en 2022.
para la anualidad 2022 que se ejecute en el 22 y el 23. ¿No? Estamos en los objetivos, otra cosa es lo que se cumpla, pero los objetivos es con la partida presupuestaria para estos primeros planes que estamos hablando de esos 6.800 millones en torno a 1.200 millones, llegar a 160.000 viviendas que reduzcan al menos un 35% su consumo energético. Hay dos vías para conseguir esto, ¿no? La óptima, sin duda, es la mezcla de los dos, pero en esencia hay dos vías. Una es intervenir en la demanda que requiere ese edificio o esa vivienda para conseguir una temperatura de confort. Esto es sobre todo la parte que tiene que ver más con los materiales, cerramientos y ventanas, ¿no? Es la parte de la envolvente que se dice. Y luego hay otra parte muy importante que tiene que ver directamente con vosotros, que es actuar sobre el consumo, sobre las unidades de consumo, ¿no? Las calderas, los splits, bomba de calor, que es luego lo veremos, uno de los puntos claves sobre los que se quiere incidir. Y las ayudas apuntan en ambas direcciones, ¿no? El objetivo, el óptimo, ¿cuál sería? Una actuación que por una parte reduzca las necesidades de demanda y por otra parte, además, reduzca las necesidades de consumo porque va a ser mucho más eficiente, ¿no? Este sería el mix óptimo. ¿Cómo está configurado el parque de viviendas español? Pues bueno, aquí vemos el total de viviendas que tienen en este momento ya más de 20 años, ¿no? Vemos que hay de viviendas primeras residencias, perdón, que tiene más de 20 años. Vemos que hay un total que son 18.754.000 viviendas y vemos que pues bueno, el reparto que hay según la tipología, pareada, unifamiliar, con 2 viviendas, hasta 9 viviendas o más, ¿no? Es importante decir que va a haber, luego lo veremos con un poco más de detalle, distintas actuaciones, como 4 grandes segmentos de mercado. Por una parte, va a estar, lo hemos mencionado anteriormente, la actividad que venga proveniente de la renovación de los edificios públicos, desde colegios, hospitales, etcétera. Esta es una línea de actuación donde a través de nos puede llegar directamente las propuestas de comercio. Otra parte es todo lo que es el sector terciario, hoteles, oficinas, naves industriales, etcétera. Otro segmento de actividad que se va a potenciar mucho es actuaciones a nivel de barrio, actuaciones de ahorro de eficiencia energética en edificación a nivel de barrio o bien medianas y grandes comunidades. Aquí fundamentalmente van a entrar pues vuestros clientes instaladores, sobre todo como subcontrata, clientes instaladores medianos grandes como subcontrata para grandes promotoras y grandes constructoras. Y luego hay otro mercado que es el más atomizado, el que llamamos mercado difuso, que es el que está integrado por unifamiliares o adosados y pequeñas comunidades, ¿no? Que son los que vemos en naranja, y que todos estos son pequeñas intervenciones pero que representan el 60%, el 51,7% del mercado potencial. Y si pasamos de considerar mercado difuso o pequeñas intervenciones en edificios ya no solo de hasta 9 viviendas, sino hasta 14, 16 viviendas, este mercado potencial superaría el 65%. Por lo tanto, y es un mercado donde vamos a tratar de trabajar los puntos fuertes de la distribución profesional, ¿no? En el ámbito que nos ocupa, y estrechar relaciones con los instaladores, porque ese mediano y pequeño, incluso autónomo instalador local, es el que va a trabajar sobre todo en este tipo de actuaciones, que es nuestro cliente y es sobre el cual más podemos incidir y al cual más podemos ayudar. En esta tarea de ayuda es muy importante precisamente que nos posicionemos como asesores de confianza y que ayudemos a trabajar con los distintos áreas de clientes a los que él se dirija sus proyectos, ¿no? Hasta ahora tratar de actuar en el mercado de rehabilitación de forma activa como una línea de trabajo desde la distribución, pues era como pegarse cabezazos contra la pared, porque pues bueno, vosotros lo sabéis mejor que yo, era un mercado muy complejo, muy poco incentivado y con bastantes barreras, ¿no? para bajarlo adecuadamente. En estos momentos entendemos que esto debe cambiar, ¿no? Porque va a haber un equilibrio mucho más efectivo entre el tiempo en el que las comunidades van a tener que tomar la decisión y el dinero invertido. ¿Por qué? Porque va a haber una gran cantidad de recursos y esto es lo que va a equilibrar esta
estos desequilibrios tradicionales entre el tiempo de inversión comercial para conseguir un retorno, ¿no? Ahora estos retornos tienen que ser bastante más rápidos porque la bolsa de dinero que va a haber a nivel de subvenciones y de incentivos directos para los consumidores, que son los que al final van a tener que instalar los distintos sistemas, va a ser muy importantes, ¿no? Y estos incentivos van a costar con ayudas directas, con intensidades hasta el 100%, es decir, desde el día 1 no solo vas a ahorrar dinero, sino que vas a ganar dinero, porque puedes tener subvenciones hasta el 100%. Además va a haber deducciones fiscales y estas deducciones es importante tener claro y saberlo transmitir que no están grabadas como ingresos patrimoniales, es decir, no forman parte de esas subvenciones que cuando llega la declaración del IRPF hay que imputar como un ingreso. Que eso sabéis que, por ejemplo, en algunos planes Renove y demás sí que ha sucedido, da igual de este sector como de automoción y en otro tipo de ayudas. Estas ayudas, estas deducciones fiscales que ya son efectivas, no tributan como ingreso patrimonial. Por otra parte, va a haber líneas de financiación específicas para ayudar a los hogares a hacer este tipo de obras del mejor modo posible, ¿no? Y finalmente, es de esperar, esto pues en este país es complicado, pero es de esperar que dado el interés ya no solo de Europa, sino de las administraciones en conseguir que estos fondos se ejecuten y se ejecuten bien, haya una mayor flexibilidad o accesibilidad desde el punto de vista de las administraciones. Sabemos que la gestión de las ayudas ha sido un problema constante en este país y muchísimas ayudas, de hecho, no se han llegado a menudo a cerrar o a agotar, perdón, porque los trámites administrativos las hacían muy pesadas, muy difíciles y la gente pues no tenía capacidad de dedicarle tanto tiempo. Ahora esto esperemos que cambie y además con la figura del agente rehabilitador, ¿no? Con todo esto lo que entendemos es que se va a pasar de un modelo, ¿no?, de un modelo de cambio por obsolescencia, es decir, cambiamos las calderas, cambiamos los sistemas de calor y frío, etcétera, por necesidad, porque se ha quedado antiguo, porque se ha roto. No, ahora ya no es suficiente eso. Ahora con estos incentivos ya no va a estar únicamente el mercado de recambio, que si queréis, sino que va a haber muchos incentivos a la incorporación de nuevos sistemas con nueva tecnología. Y esto es muy importante, sobre todo por la bomba de calor, pero no solo. Y por lo tanto, ese mercado de reposición que, jolín, este split ya no funciona, este sistema ya no funciona, y lo cambio, porque no me queda más remedio que cambiarlo, no, ahora da igual que funcione bien o peor, porque es que te va a interesar cambiarlo por uno mucho mejor, ¿vale? Dado la intensidad de las ayudas, mucho mejor desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista de los ahorros en consumo y, por tanto, energéticos, tanto desde el punto de vista del consumo, de la tarifa energética que el hogar va a pagar, como del consumo agregado y en las emisiones de CO2, que es lo que se quiere evitar. ¿Qué líneas de subvención se han puesto en marcha a través de estos distintos reales decretos, ¿no? Pues bueno, lo que os he comentado antes. Uno, rehabilitación a nivel de barrio, que sobre todo en grandes ciudades se empezará a ver. Después, las oficinas de rehabilitación va a haber, pues, para favorecer precisamente la llegada de los fondos a los hogares, a las comunidades, a las casas, a las viviendas, a los propietarios, pues a través de distintos entes municipales se van a generar oficinas de información, oficinas de rehabilitación para informar a nivel local. Y luego hay unas líneas que son las de rehabilitación a nivel de edificio o mejora de la eficiencia energética de las viviendas, es decir, tanto un unifamiliar como un piso. Y en estas dos líneas es donde hay un potencial muy grande de acción comercial por parte del distribuidor en asociación con sus principales clientes instaladores, ¿no? Porque son edificios, son intervenciones ya más pequeñas, más fáciles de gestionar la relación con estos propietarios o con el administrador de fincas en algunos casos, o en los propios pisos, hacer acciones de comunicación, de marketing y comerciales directamente al piso, ¿no? Mejora de eficiencia energética de las viviendas. Y luego otro tipo de ayudas, o por ejemplo la de rehabilitación energética de edificios en municipios con menos de 5.000 habitantes, que esta ya está en marcha. Los requisitos en edificios para conseguir para poder desarrollar las solicitudes,
pues bueno, que un 70% de ese edificio sea de uso residencial, esto es, bueno, lo cumplen la gran mayoría de edificios, un acuerdo que además de la comunidad, además es importante que la mayoría simple obliga al conjunto, ya no es como antes que hasta el año pasado las decisiones de la comunidad tenían que ser, pues bueno, por todos consensuadas, ¿no? Ahora con una mayoría simple se ha cambiado la ley la ley que afectaba a la toma de decisión de las comunidades, y es importante, siempre va a tener que haber la mediación de un gestor o un agente de rehabilitación, de manera que los vecinos se olviden y haya un gestor que gestione precisamente este trabajo. Este gestor puede ser luego lo veremos, cualquier agente de la edificación, puede ser un ingeniero, puede ser el propio administrador de fincas, o puede ser un constructor, puede ser una ingeniería, una instaladora, puede ser un distribuidor también, ¿vale? Y aquí pues una serie, no voy a entrar en el detalle, os lo pasaremos, de hecho yo entiendo que ya os han pasado un resumen de todo esto, pero bueno, aquí está como muy sintetizado cuáles son las variables clave, ¿no? Reducir al menos un 30% el consumo de energía primaria y en determinadas zonas climáticas, además reducir la demanda energética de calefacción y refrigeración al menos en un 25%, o en la zona climática D o IE al menos en un 35%. Los requisitos de la vivienda, pues fundamentalmente tiene que ser el domicilio. Para yo como propietario recibir la ayuda, pues tengo que vivir de forma y demostrar que estoy realmente, es mi domicilio habitual, ¿vale? Esa es la clave. Es una segunda residencia, pues ya no encajaría hoy por hoy en este tipo de ayudas. En viviendas, ya actuaciones que tienen que ejecutar que permitan reducir la demanda energética de calefacción y refrigeración al menos un 7%. Esto serían las actuaciones, digamos, ya más en el piso, ¿no? Que es donde entra de forma tremendamente importante el segmento de las instalaciones. O la reducción del consumo de energía primaria renovable al menos en un 30%. Y esta segunda parte ya tiene más que ver con la parte de las envolventes. Los costes subvencionables, por prácticamente todos los costes subvencionables, hasta un máximo de 7.500 euros por vivienda. Aquí se ven hasta un máximo de 6.300, euros por vivienda, mínimo. A partir de ahí, en virtud de la porcentaje máximo de la subvención de actuación, puede incluso incrementarse cuanto más incrementa el ahorro energético, ¿vale? Cuanto el incremento del ahorro energético supera el 60%, pues se pueden llegar a subvenciones de hasta 18.000 euros. Pero estos serían temas ya técnicamente más complejos. Para algunas situaciones concretas, como os he comentado, la ayuda es del 100%. Esta obra vale tanto para conseguir estos objetivos, como como esta familia o este hogar pues está en situación de vulnerabilidad económica, puede recibir hasta el 80% de la ayuda, ¿vale? Estas son las ayudas que hay y que va a haber y que se van a extender hasta el año 25 y ejecución hasta finales del 25. Pero toda esta desgraciada situación que nos está tocando vivir ya está planteando que nuevas actuaciones, porque se quiere acelerar todavía más el proceso de descarbonificación y sobre todo el proceso de autonomía europea en materia energética. Y como la edificación, los edificios residenciales y la edificación en general es el primer consumidor de energía primaria, solo la edificación consume más del 40% de la energía primaria del país, ¿no? Es el principal consumidor. Es de esperar que se incentiven todavía más las ayudas para actuar de forma más rápida que lo que ya se había previsto el año pasado y que es lo que hemos visto hasta ahora. Es de prever que quizá el próximo año o el siguiente surjan ayudas todavía más intensas para acortar los plazos y los objetivos inicialmente puestos para 2030. Y entre estas 10 medidas que se ven ahí en pequeñito, hay unas cuantas que tienen mucho que ver con el sector, ¿no? Acelerar el desarrollo y la implementación de energías renovables, sobre todo solar y eólica. Esto tiene que ver con el sector.
por supuesto, el reemplazo de todo lo que son calderas y sistemas de calor y frío. Va a haber una apuesta enorme por la bomba de calor, una apuesta, está ya en las últimas escritos de la Comisión Europea, se quiere potenciar de forma, además, explícita y muy directa la bomba de calor. Esto, los distintos modelos, unos adaptará mejor a un clima, otros a otros, unos a un tipo de construcción, etcétera. Y finalmente acelerar la eficiencia energética y las mejoras también tanto a nivel edificación como industrial. Y porque además, para conseguir que los sistemas de bomba de calor, y vosotros esto me lo han dicho, vosotros como profesionales lo sabéis mucho mejor que yo, puedan ser efectivos y se puedan implantar en buena parte del parque edificado, también hay que actuar sobre ese parque edificado para que reduzca la necesidad de demanda energética. Si no, hay que poner demasiados sistemas y no se puede en un piso convencional, por lo que se me ha dicho. Para todo ello va a hacer falta un agente capaz de liderar este proceso comercial. Nosotros, en la cadena de valor de los suministros de materiales, pues formamos parte de lo que es el eje comercial. Estamos en el punto intermedio entre la industria y la demanda, ¿no? Nosotros proveemos de soluciones concretas a los instaladores que luego las ejecutan a la demanda final. Y por eso tenemos que asumir un rol. Creemos que una de las líneas de trabajo para nuestras empresas y nuestras como profesionales de la venta es en ese giro hacia ser un asesor certificado en fontanería y calor y frío, es también poder trabajar de forma más intensa ese liderazgo en este tipo de proceso comercial y acompañar a nuestros instaladores en lo que es una de sus debilidades, que es sus habilidades comerciales, porque nuestros instaladores venden, pero no es su punto fuerte. Y de hecho, su punto fuerte tiene que saber estar al día, no tener miedo con poner los mejores sistemas disponibles, ahora que además va a haber incentivos muy potentes para ellos, y nosotros ayudarles a hacer la propuesta comercial. Surge la figura que he mencionado antes del agente rehabilitador. Un agente rehabilitador puede ser un constructor, lo he dicho antes, una ingeniería, un administrador de fincas, un distribuidor, ¿no? Un promotor. Distintos agentes de la edificación forman parte, un arquitecto, por supuesto, puede ser un agente rehabilitador. Se trata de una empresa o un profesional designado para asesorar a la comunidad de propietarios, es decir, un profesional que cuenta con la confianza de esa comunidad de propietarios para gestionar ese proyecto, no para ejecutarlo, ejecutará un instalador, lo suministrará un distribuidor, porque podemos ser nosotros, obviamente, lo hará una ingeniería, la parte que tenga que hacer, etcétera, etcétera. Debe tener la confianza de la propiedad. El agente rehabilitador puede coincidir con la figura del administrador o del técnico experto en rehabilitación, aunque no necesariamente, ¿no? Y van a ser las comunidades autónomas las que habiliten los listados de gestores y agentes validados. ¿Qué ocurre si yo no soy o no me quiero meter llegar a ser agente rehabilitador? Pues no pasa nada, van a existir estos listados. Una línea de trabajo comercial es ayudarles a ser un partner comercial en su trabajo, ¿no? Porque ellos van a gestionar. De hecho, su vocación debe ser ayudar a gestionar al mayor número de obras posibles, en instalaciones posibles. Llegados a este punto tenemos cuatro opciones. Una, mantenernos como un punto de venta para los profesionales, ¿no? Sin intervenir en nada más proceso. Pues oye, ya que la gente haga lo suyo, el agente de rehabilitación haga su trabajo, ya me vendrá a mí el instalador, me comprará y yo le vendo. Esta es una opción. Otra alternativa es, como he mencionado antes, oye, tratar de ser un partner de los gestores y de los agentes de rehabilitación de mi zona, pero un partner de verdad, ¿eh? Y esta es un punto muy importante. Habrá empresas que ya lo están estudiando y dicen, oye, yo quiero tener una persona que además, porque tengo equipo, porque me quiero meter en todo esto ya forma parte de la decisión de empresa, por supuesto no es nuestra, quiero ser agente de rehabilitación. Aquí también cabe el distribuidor. Y luego ya el extremo, ¿no? El extremo, a veces pues no es lo óptimo, pues, pero puede haber incluso alguna empresa que diga, yo quiero hacerlo todo, ¿no? Y quiero ser un gestor de rehabilitación y no solamente voy a tener la coordinación con la comunidad de propietarios y a partir de ahí hacer ese trabajo, sino que quiero hacer toda la gestión administrativa. Bueno, esto son las cuatro opciones que hay, ¿no? Sí que creemos que el éxito está en buscar una de estas dos posiciones, ¿no? Si te quedas en el lado de la izquierda, ¿no? Y si no hago nada y vivo al margen de lo que va a pasar
pues corro el riesgo de que otros avancen mucho más que yo. Si me voy a la de la derecha, pues quizá me estoy metiendo en asuntos que no son excesivamente de mi competencia, ¿no? Y tampoco hay que saber medir los riesgos. Pero en estas dos líneas, nuestras empresas de distribución pueden elegir en cuál de las dos pueden estar, y nosotros como asesores profesionales pues podemos elegir qué rol podemos llegar a asumir. Lo que quiero transmitiros, y me gustaría que quedara claro, es que realmente estamos ante una gran ventana de oportunidad. Los tiempos irán mejor o peor, pero estos fondos están y se van a implementar y van a crecer. Por lo tanto, más grande o más pequeña, esta ventana de oportunidad está, y si las cosas van mal, pues más importante todavía será esta ventana de oportunidad, ¿no? Que va a requerir también una mayor especialización profesional y un posicionamiento nuestro a medio y largo plazo, ¿no? La intensidad de las ayudas, como he comentado antes, tiene necesariamente que reducir los tiempos comerciales de estos proyectos y además, por tanto, dotar de rentabilidad real al esfuerzo comercial que invirtamos, ¿no? Pero es que además es una oportunidad y tenemos que ser capaces de transmitírselo así a nuestros clientes y profesionales, porque ellos lo van a tener que transmitir al particular. O si disponemos de una zona en nuestra empresa donde podamos atender al profesional con el particular, que venga, que nosotros le explicaremos perfectamente las ayudas, el régimen de ayudas, cómo hay que hacerlo, los sistemas, etcétera, y los argumentarios que crearemos para todo ello, ¿no? Porque hay que transmitir al mercado la verdad, y la realidad es que es una ventana de oportunidad que se abre pero que se cerrará, ¿vale? Se cerrará a partir de 2025, y quienes la aprovechen habrán ganado mucho, y quienes no la aprovechen no solamente no la habrán ganado, sino que se lo pagarán a los demás, porque todos estos fondos alguien tiene que pagar la fiesta, y los vamos a pagar todos los consumidores. Por lo tanto, si yo no hago uso de esos en mi vivienda, habrá un tercero que sí que lo hará, y yo se lo estaré financiando, con lo cual ese es algo que tenemos que tener muy en consideración. Y luego, importante, ¿no? En este caso siempre trabajar con ventanas de calidad, ¿no? Por utilizar un símil, con buenos sistemas, con buenos profesionales, y tenemos que buscar partners y aliados. Vosotros conocéis mejor que nadie con quienes se puede ir y con quienes hay que vender, pero quedarse en un segundo plano, porque las cosas hay que hacerlas bien. ¿Y qué os vamos a aportar nosotros desde Andimar? Pues formación, ya no solamente esta de asesor, sino otras muy específicas que tengan que ver con todo este régimen de ayudas, etcétera. Actualización, mejora competencias, vais a recibir una vez al mes información sobre todo esto también, ¿no? Por haber hecho la formación con nosotros. Información sobre ayudas, modificación de ayudas nuevas, etcétera. Comunicación, recursos de comunicación que os ayuden a vosotros a trasladar esta información a vuestros clientes profesionales o a través de las redes de vuestra empresa, pues comunicarlo a vuestro entorno, argumentarios, herramientas, etcétera, ¿no? Apoyo para vuestras líneas de comunicación y de marketing en redes, como he comentado, ¿no? Y luego pues vamos a tener también acuerdos a nivel, la parte de seguros tiene más que ver con la obra, a vosotros os encaja menos, pero sí con entidades en el ámbito de financiación, otro tipo de herramientas de cobertura. Como comentaba antes, pues bueno, todos somos conscientes de la gran incertidumbre que en estos momentos hay sobre el futuro a corto y medio plazo, pero también tenemos algunas certezas. Y entre estas certezas, pues voy a hacer como un resumen, ¿no? Es que hay más de 20 millones de viviendas, tiene más de 20 años y creciendo, por lo tanto es un parque, un potencial mercado que crece de forma natural, y por lo tanto especializarnos en esto no está de más, ¿vale? Que somos un país de propietario cuyo activo inmobiliario envejece y se vuelve obsoleto, y precisamente ayudarles a mejorar es ayudar a cuidar mejor su patrimonio, que su ahorro, en un país como en el que somos propietarios, eso es importante. Una gran parte de las viviendas actuales ya no responde a los estándares de calidad y hay que actuar sobre ellos, pues por el ámbito de la calidad del aire. Hasta el año 19 pues era algo a lo que se le da muy poca importancia, pero la tiene. Por ejemplo, un asunto muy importante en el ámbito de las instalaciones, que son las reparaciones de las bajantes, que cada vez se van a hacer más precisamente por ese envejecimiento medio del parque. O sea, España no podemos seguir siendo una anomalía europea en la calidad de los productos que se instalan. Es que apenas hay un mercado de bajantes de calidad, de insonorización,
porque el instalador dice que el cliente no se lo pide, nosotros no. Eso no puede ser. Al cliente, estamos hablando de 2,5 metros, 3 metros lineales. En muchas comunidades de propietarios se les explica bien la diferencia entre un sistema y otro sistema, y muchas comunidades optarán por el sistema de calidad. Y se instala muy poquito, vosotros lo sabéis. A mí hay algún proveedor que incluso me ha llegado a decir que apenas se instala un híbrido. Eso es cierto, que hay un híbrido que prácticamente es casi de uso en España, que bueno, tiene un punto de insonorización, pero eso, un punto, no son tuberías o bajantes fáciles. Es verdad que también no hay instaladores suficientemente cualificados, pero son miedos atávicos que hay, porque pensamos, el instalador piensa que para qué se va a formar en eso si nadie se lo va a pedir, pero es mentira. El ruido es un gran problema en nuestras casas, y a los grandes problemas los consumidores estamos dispuestos a dar solución si se nos dan garantías. Además de perder valor de uso, la vivienda también pierde valor económico, ¿no? Lo he comentado antes, cuidar la vivienda es cuidar el ahorro, porque es mejorar el valor patrimonial, ¿no? Es una inversión. Hay algo que también tiene que ver con todo lo que hemos visto y que se va a mantener y se va a fortalecer, que es la apuesta clara por la rehabilitación y la renovación de los equipos, ¿no? Vía todas las subvenciones que hemos visto, y más que es posible que incluso se amplíen. Y luego, en este ámbito al que cada vez se está escuchando más y que nos va a afectar también a nosotros, que es la economía circular, pues realmente no hay nada más circular que la reforma y rehabilitación. Y en esta parte de circularidad también vamos a tener que hacer determinadas actuaciones, ¿no? Y vosotros, como agentes comerciales dentro de la cadena de valor, pues disponéis de puntos de venta para particulares, sobre todo para profesionales, pero también se pueden buscar vías de que ese profesional pueda acudir con el particular, y apoyándose en vosotros, plantearles el mejor proyecto, ¿no? Un punto de venta puede ser, en todo este entramado de rehabilitación, un punto de encuentro y de generación de valor entre oferta y demanda, y este debe ser el foco. Bueno, como siempre, agradecer a nuestros patrocinadores el apoyo que nos dan, y espero que esta presentación, he intentado ser lo más rápido posible, pero que os haya sido instructiva y que os permita profundizar, os ayude a tener más interés a la hora de profundizar en cómo son las ayudas, cómo se pueden trabajar. También vamos a hacer formación específica en todo ello, y nos tenéis a vuestra disposición para lo que consideréis. Así que muchas gracias.